Me llamo Rosenda Cifuentes y tengo 76 años, aunque últimamente siento que tengo muchos más. No sé si es la espalda que cruje cada mañana al incorporarme, o la forma en que ya nadie me llama por mi nombre completo, sino que simplemente dicen la abuela cuando se refieren a mí, aunque no me estén hablando directamente. Vivo en la casa de mi hijo Iván desde hace 5 años, desde que mi salud comenzó a dar pequeños avisos que me asustaron lo suficiente como para vender mi propia casa. Una que construí con mi difunto esposo Benito, ladrillo por ladrillo. Y trasladarme aquí, a lo que entonces pensé que sería un lugar cálido, lleno de voces familiares, donde envejecería rodeada de risas, ruido de niños y ese murmullo constante de la vida cotidiana que le da sentido al paso del tiempo. Pero la realidad fue otra, mucho más callada, más cruda y áspera. No me malinterpretes. No estoy en la calle ni en un asilo. No me falta un techo ni comida. Y sin embargo hay algo peor que la escasez de cosas materiales. La ausencia de mirada, de trato humano, de gratitud básica. Vivo entre gente que me ve todos los días y que, sin embargo, parece no verme nunca. Cada mañana me levanto a las 6, incluso los domingos, por costumbre, por inercia, por necesidad. Nadie me lo exige, por supuesto, pero todos lo esperan. Es un acuerdo silencioso que se ha vuelto rutina. Yo cocino, yo limpio, yo lavo. Y ellos comen, ensucian, se visten y se marchan. A veces me doy cuenta de que no me han dicho ni un solo «buenos días», que cruzan frente a mí como quien bordea un mueble. Útil, pero sin alma. En la cocina tengo mi pequeño santuario, con los cuchillos bien afilados, el comal que me traje de mi casa anterior, y una olla grande donde preparo los guisos que aprendí de mi madre y de mi abuela, antes que ella. Esa cocina, que otros consideran una obligación, para mí siempre fue un acto de amor, un idioma que hablo desde niña, la forma más directa que tengo de decir «te quiero». Cada vez que le serví a mi hijo sus frijoles de olla con plátano maduro, cada vez que le preparé arroz con leche cuando estaba enfermo, o cuando lo esperaba despierta con una taza de atole caliente tras una noche de fiesta, lo hice con el alma en las manos, con la ilusión de que algún día él también cuidaría de mí. No con comida, ni con favores, sino con presencia, con esa ternura simple que uno sueña que regrese cuando el cuerpo ya no da lo mismo de antes. Iván se casó hace más de 20 años con Paula. Una mujer de mirada siempre ocupada, delgada como un alfiler y con una forma de hablar que te hace sentir torpe, aunque no diga nada ofensivo. Al principio pensé que era solo formalidad, que con el tiempo nos entenderíamos. Pero no. En todos estos años no he escuchado de su boca un «gracias» con sinceridad. Ni siquiera cuando le ayudé a criar a los niños mientras ella trabajaba. O cuando pasé noches enteras al lado de su hija mayor, que tuvo fiebre durante 3 días seguidos. Paula es de esas personas que creen que una suegra solo estorba, y que si cocina bien es una ventaja que puede explotarse, pero jamás será algo digno de admiración. No me dice que me quede callada, pero lo hace con la mirada. No me prohíbe hacer cosas, pero limita mis movimientos con sus gestos. A veces me sorprendo pidiéndole permiso con los ojos para usar mi propia tetera, esa que traje envuelta en periódico desde mi antigua cocina. Mis nietos, Carolina y Julián, crecieron con mis manos en sus platos y mis cuentos antes de dormir. Pero hoy apenas me hablan. Carolina, la mayor, está en esa edad donde todo le parece cursi o ridículo. Y cada vez que me ve tejiendo o escuchando rancheras en la radio portátil, pone los ojos en blanco como si yo fuera un residuo de otro siglo. Julián, el menor, me tiene más paciencia. Incluso a veces me sonríe sin burlarse, pero ya no busca mi compañía como antes. Tienen sus pantallas, sus tareas, sus vidas,
Yo solo soy parte del fondo. Recuerdo cuando llegué a esta casa, una tarde lluviosa de enero, con mis cosas en cajas de cartón marcadas con mis iniciales. Iván me ayudó a subirlas al cuarto de servicio que acondicionaron para mí. Una habitación sin ventanas, con una cama individual y un closet improvisado. Yo agradecí, sin quejarme, porque pensé que era temporal. Traía conmigo mi juego de cacerolas, mis libros de recetas, algunas fotografías enmarcadas y la ilusión de que por fin podría descansar un poco después de tantos años de trabajo, de viudez solitaria, de esfuerzos silenciosos. Pero el descanso nunca llegó. Lo que llegó fue una forma nueva de invisibilidad. Antes me esforzaba y me agradecían. Aquí me esfuerzo y lo dan por hecho. Cada día me doy cuenta de cómo me he ido encogiendo. Ya no opino en la mesa, ya no propongo qué preparar, ya no cuento mis historias de juventud, porque siempre hay algo más urgente de qué hablar. Si alguna vez me atrevo a decir que una receta podría hacerse diferente, Paula suspira y dice que así ya está bien, y me siento como una intrusa en mi propia cocina. La última vez que le pedí a Iván que fuéramos juntos al mercado, como antes, me dijo que estaba muy ocupado y que Paula lo haría en línea. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. No por el mercado, sino porque entendí que esos pequeños gestos que me conectaban con él estaban muriendo, uno por uno, como velas que se apagan solas cuando ya nadie necesita la luz. A veces me siento frente a la ventana de la sala, la única con vista al jardín, y veo cómo Paula poda las plantas con unos guantes blancos que no se quieren manchar. Todo en ella es limpio, ordenado, calculado. Yo, en cambio, vengo de un tiempo en que las manos olían a cebolla. Los brazos cargaban bultos del tianguis y los pies terminaban hinchados de tanto andar. Le digo a mí misma que está bien, que el mundo cambia, pero en el fondo no entiendo por qué en ese cambio ya no cabe alguien como yo. ¿Qué hicimos mal las mujeres que dimos todo sin pedir nada? ¿En qué momento pasamos de ser el corazón de la familia a un estorbo cómodo? Aún así, cada mañana sigo poniendo la mesa, sirviendo el desayuno, dejando lista la comida antes de mediodía. Me pregunto qué pasaría si un día simplemente no lo hiciera. ¿Notarían mi ausencia? ¿Se levantarían del sofá para calentar tortillas? ¿Sabrían siquiera dónde guardo el azúcar? Me respondo que sí, que se las arreglarían. Y esa certeza es como una espina en el pecho, porque no quiero que me necesiten por obligación, sino que me quieran por lo que soy, por lo que fui, por todo lo que hice por ellos, aunque ellos hayan elegido olvidarlo. No sé exactamente cuándo empezó el cambio. Tal vez no fue un momento específico, sino una serie de detalles diminutos que se acumularon con los años. Una palabra no dicha, un favor no reconocido, una puerta que no se abrió. Lo único que sé es que hoy me siento sola, viviendo entre paredes familiares que ya no me reconocen como suya. Y en medio de esa soledad, algo dentro de mí empieza a moverse, como una brasa que se rehúsa a apagarse del todo. Porque si bien mi cuerpo está cansado, mi espíritu no ha dicho la última palabra. Y no sé qué pasará mañana, pero hay algo en mí que empieza a susurrarme que ya basta, que el amor no puede ser una cadena, ni el sacrificio una condena. Aquel domingo amaneció con el mismo olor a café recién colado y pan tostado que yo preparaba desde antes de que Iván tuviera hijos. Me desperté, como siempre, antes que todos. Me vestí despacio, con el delantal limpio colgado del respaldo de la silla que me hacía compañía en las noches más calladas. Abrí la alacena y revisé lo que había. Frijoles negros para recalentar, arroz ya cocido, tomates algo maduros pero útiles para una salsa,
y carne molida que había dejado descongelando desde la tarde anterior. Pensé en preparar tortitas de carne con papa, como a Julián le gustaban cuando era más pequeño, acompañadas de arroz rojo y tortillas recién hechas. Nada extraordinario, pero suficiente para reunir a todos en la mesa como en los tiempos buenos. Encendí la estufa, mezclé las especias con cuidado y me entregué a la cocina con esa mezcla de nostalgia y oficio que me acompañaba desde niña. Al mediodía ya tenía todo listo. Coloqué los platos con esmero, serví agua fresca de Jamaica, limpié la mesa y esperé a que bajaran. No hubo palabras cálidas, ni siquiera un «qué rico huele». Solo el ruido de las sillas arrastrándose y el sonido rápido de los cubiertos sobre los platos. Paula se sirvió primero, luego Iván, luego los niños. Yo me senté al final, esperando que quedara algo para mí. No era raro, siempre comía después. No por protocolo, sino porque era costumbre. Esperaba que todos se sirvieran y solo entonces tomaba mi porción. Pero ese día, al sentarme y comenzar a servirme un poco de arroz y una tortita, Paula se quedó mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa. Bajó el tenedor con una lentitud incómoda, como si quisiera que todos la notaran. Con un tono que fingía ligereza dijo: «Ah, Rosenda, ¿no quedamos en que solo ibas a comer lo que sobrara?» Al principio no entendí. Pensé que era una broma mal dicha, una de esas frases que suenan torpes pero no tienen intención. La miré, esperando una sonrisa que aclarara el malentendido, pero no hubo tal gesto. Solo sus ojos fríos, esperando una reacción. Julián soltó una risita tonta, de esas que uno suelta cuando no sabe cómo manejar la tensión. Iván bajó la mirada y se llevó un trozo de carne a la boca sin decir nada. Carolina tomó su celular y se distrajo en la pantalla. Me quedé con la cuchara en el aire, detenida entre el plato y mi boca, sintiendo cómo el aire se espesaba a mi alrededor. Paula continuó: «Es que como ahora estamos ajustando el presupuesto, y tú misma dijiste que no necesitas mucho, pues pensamos que con lo que sobre te alcanza bien». Lo dijo sin levantar la voz, sin molestia, como quien explica una norma básica de convivencia. Yo asentí sin pensar, más por reflejo que por convicción. Volví a mirar mi plato. Solo había un poco de arroz, un pedazo de tortita, casi sin carne. Lo empujé con el tenedor como si fuera ajeno. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque si decía algo, sabía que las lágrimas no tardarían en llegar, y llorar frente a ellos era lo último que me permitiría. Durante el resto de la comida, nadie volvió a tocar el tema. Se habló de una nueva serie que los niños estaban viendo, de una receta de Paula sacada de una influencer, de los gastos del colegio, del mal clima que vendría en la semana. Yo estuve ahí sentada, presente con el cuerpo pero ausente de todo lo demás. Mis manos seguían moviéndose, levantando vasos, limpiando migajas, recogiendo servilletas sucias. Mi mente, sin embargo, estaba lejos, repasando aquella frase como si fuera un cuchillo que se me había clavado despacio entre las costillas. Solo lo que sobre. No era solo la comida. Era lo que esa frase representaba. Era una sentencia, una degradación, una forma pulcra de decir: no vales lo suficiente para merecer tu propio lugar en la mesa. Cuando todos terminaron y se fueron cada uno a sus actividades, yo me quedé recogiendo los platos como siempre. Lavé sin apuro, sin ruido. Escuchaba las risas de los niños arriba, el sonido de una videollamada de Paula, los pasos de Iván yendo y viniendo por la casa. Nadie bajó a preguntarme cómo me sentía. Nadie notó que no había probado bocado más allá de esa cucharada inicial que ya sabía a tierra. Terminé la cocina.
Sequé las manos y me senté un momento en la silla junto a la puerta del patio. Afuera, el viento movía las hojas de la bugambilia, que empezaba a secarse por falta de riego. Vi una hoja caer y pensé, así me están dejando, marchita y sin agua. Entró Paula minutos después, hablando por teléfono. Me miró de reojo y bajó el volumen de voz, como si mi presencia fuera una molestia menor, una interferencia en su conversación. Luego fue al refrigerador, sacó un recipiente con flan de vainilla y lo colocó sobre la barra. Le sirvió una porción a Carolina, quien bajó corriendo al oler el dulce. Yo seguí sentada, como si fuera una parte más del mueble. Nadie me ofreció ni una cucharada. Y no era el flan. Era el acto, el olvido, la indiferencia. Más tarde, ya en mi cuarto, abrí mi baúl de madera donde guardo los papeles importantes, las cartas viejas, los pequeños recuerdos que me mantuvieron cuerda en los momentos más oscuros. Saqué un sobre donde tenía una foto de mi boda con Benito. Éramos jóvenes, pobres y felices. Él me miraba como si yo fuera su casa, su fe, su lugar seguro. Y yo me sentía así, importante, amada, necesaria. Pensé en cómo juntos criamos a Iván, cómo me partí el lomo para que nunca le faltara nada, cómo trabajé doble turno cuando él enfermó, cómo cocinaba con un brazo adolorido y la columna torcida, solo para que mi hijo pudiera irse a la escuela con la barriga llena. Y ahora, después de todo, me convertían en una sombra que solo podía comer lo que los demás ya no querían. Esa noche no cené. No por orgullo ni por drama. Simplemente no me dio hambre. El estómago y el alma estaban cerrados. Me acosté con la luz apagada, pero no dormí. Escuchaba cada ruido de la casa. El televisor en la sala, los pasos en la escalera, el sonido de los trastes al ser acomodados. Todo sonaba lejano, como si estuviera viviendo en una casa ajena, prestada, donde debía guardar silencio para no incomodar. Me di vuelta en la cama más de una vez, hasta que finalmente el cansancio venció al pensamiento. A las 3 de la madrugada desperté con el corazón agitado. No había tenido pesadilla. No había tormenta. Solo desperté. Y entonces lo supe. Ese día había cambiado algo. Esa frase había roto el último hilo de resignación que me mantenía atada a la rutina sin cuestionarla. Por primera vez en muchos años, sentí rabia. No la explosiva, no la que grita o lanza cosas. No, una rabia silenciosa, lenta, de esas que se sienten en los huesos, que van formando un plan sin que una lo decida. Me levanté. Caminé descalza hasta la cocina, abrí el refrigerador, miré los estantes uno por uno, me tomé un vaso de agua, no por sed, sino por limpiar la garganta. Cerré la puerta con cuidado. Me acerqué al interruptor del gas y lo observé. Estaba abierto, como siempre. Lo apagué. Escuché el pequeño clic y sentí una satisfacción extraña. Nadie se enteraría todavía. Pero ya había empezado. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté frente a la ventana. Miré la noche. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente vencida. Algo se había encendido dentro de mí, algo que no tenía que ver con la cocina ni con la comida. Tenía que ver con el respeto, con el lugar que merecía, y que, me prometí en ese momento, no permitiría que me volvieran a quitar. A la mañana siguiente el sol entró por las rendijas de la cortina con esa luz amarillenta que anuncia un día caluroso. Me vestí como siempre, con mi falda gris de lino y una blusa de algodón blanca que ya había remendado 2 veces en las mangas,
Bajé a la cocina sin hacer ruido, como lo hacía desde que me mudé aquí, como si pedir permiso para estar fuera de mi habitación se hubiera vuelto parte de la convivencia. En el aire había ese olor tenue de una casa que aún duerme, una quietud previa al bullicio de los niños corriendo. Paula dando órdenes apresuradas y mi hijo revisando su celular mientras bebe su café. Entré a la cocina como quien entra en un lugar sagrado, pero esa mañana no encendí la estufa. Me limité a mirar. Todo estaba en su lugar, como lo dejé la noche anterior. Las cazuelas limpias, los frascos alineados, el mantel doblado sobre la mesa. Abrí el refrigerador y lo volví a cerrar. No iba a preparar el desayuno. No porque quisiera hacer escándalo, sino porque simplemente no podía seguir haciéndolo como si nada hubiera pasado. Me senté en la silla junto al pequeño ventanal, esa desde donde podía ver un pedazo del jardín, y esperé. Pasaron más de 30 minutos antes de que bajaran. Primero lo hizo Carolina, con el cabello revuelto y los audífonos puestos. Entró a la cocina y se detuvo al ver que no había café ni pan tostado, ni olor a huevo, ni ruido de sartenes. Me miró de reojo y no dijo nada. Abrió la alacena, sacó unas galletas y se marchó como si aquello no fuera su problema. Después bajó Paula, ya vestida, con su bolso colgado del brazo y el teléfono entre el hombro y la oreja. Al notar la cocina vacía, me lanzó una mirada fugaz, entre sorpresa y molestia. Pero no dijo nada. Abrió el refrigerador, sacó yogur para ella y una manzana para Julián, y salió de la cocina mascullando algo a su interlocutora invisible. Cuando Iván bajó, lo hizo con cara de sueño y el ceño fruncido. Miró la estufa, miró la mesa, y luego me miró a mí. ¿No hiciste desayuno?, preguntó sin agresividad, pero con esa incredulidad que me atravesó como cuchilla. Hoy no, respondí, sin levantar la voz. Me sostuvo la mirada un segundo, como si no supiera qué decir, y luego murmuró algo sobre llegar tarde al trabajo, tomó una rebanada de pan seco y salió de la casa. Durante el resto del día nadie me mencionó lo ocurrido. Nadie preguntó si me sentía bien, si me había pasado algo, si necesitaba ayuda. Era como si el desayuno no preparado fuera una omisión menor, un olvido anecdótico. Pero en el fondo lo sabíamos todos. No había sido olvido, ni accidente. Había sido una decisión. Silenciosa, sí, pero decisión al fin. En la tarde, mientras Paula trabajaba en su computadora desde el comedor, la escuché quejarse en voz baja. «No sé qué le pasa últimamente a tu mamá», le decía Sima a Iván por el teléfono, creyendo que yo no escuchaba. Ayer fue lo de la comida, y hoy esto. Se está volviendo rara. Esa palabra me quedó resonando en el pecho. Rara. Como si no encajar, como si dejar de ser útil, como si negarse a seguir en automático. Fuera rareza y no dignidad. Esa noche cenaron fuera. Ni siquiera me lo comunicaron. Me enteré cuando escuché la puerta cerrarse y vi por la ventana cómo se subían al coche todos juntos. Me quedé sola, como otras veces, pero con un vacío distinto. No el de la ausencia física, sino el de la exclusión deliberada. Calenté un poco de arroz que había sobrado del día anterior y lo comí sin apetito, más por costumbre que por necesidad. Después de lavar mi plato y dejar todo en orden, subí a mi cuarto. Abrí mi cuaderno de notas donde anoto los pendientes del hogar. Compras, gastos menores, reparaciones. Y lo cerré de golpe. Ya no tendría más sentido ese registro. Me senté a escribir en un papel sin rayas, con mi letra redonda y clara, una lista de todo lo que estaba bajo mi control. La llave del gas, los ingredientes, las ollas,
la libreta de contactos del mercado, las contraseñas del refrigerador digital que Iván compró hace un año, pero que nunca configuraron. Cada punto me daba una sensación rara, como si me estuviera preparando para una guerra que no sabía si iba a pelear. Pasaron 3 días sin que se repitiera el tema del desayuno. En casa, improvisaban. Compraban pan del supermercado, comían cereal, se servían yogur. Paula salía más temprano, como para evitarme. Iván se iba sin hablar. Carolina bajaba con su celular en la mano y su mochila al hombro. Julián me saludaba con un gesto tímido y un buenos días forzado. Yo hacía mis tareas mínimas. Barría el patio, lavaba mi ropa, regaba las plantas que aún sobrevivían. La cocina permanecía cerrada para mí. No por prohibición, sino por decisión propia. No cocinaba, no abría alacenas, no encendía hornillas. Me volví una presencia discreta, casi invisible, pero diferente. Esta vez no me dolía ser sombra, me fortalecía, porque era yo quien elegía no estar. La tensión crecía con el paso de los días. Lo noté en los suspiros de Paula cuando algo no estaba como esperaba. En la impaciencia de Iván, cuando se le terminaban las camisas limpias. En la falta de coordinación. En el desorden progresivo de una casa que durante años había funcionado bajo un orden que yo sostenía, sin que ellos lo notaran. Una noche escuché cómo Paula discutía con Iván en voz baja. «No es sostenible», le decía. «No podemos vivir así. Tu madre tiene que volver a hacer su parte». Su parte. Como si se tratara de una obligación laboral, de un deber contractual, y no de años de entrega sin condiciones. Como si mi lugar en esta casa tuviera una cláusula que me obligara a producir para ser merecedora de una silla. A la semana, Iván me buscó una tarde mientras yo cosía en la sala. Se sentó frente a mí con cara de niño regañado. «Mamá», empezó, «¿te pasa algo?» Lo miré y por un momento estuve tentada a decirle que no, que todo estaba bien, que solo era el clima o la edad. Pero me detuve. Ya no iba a suavizar mi verdad. «Sí me pasa algo, hijo», dije con calma. «Me pasa que ya no sé si soy bienvenida aquí o solo tolerada. Me pasa que me humillaron delante de mis nietos. Me pasa que tú no dijiste nada». Él tragó saliva y desvió la mirada. «No fue para tanto», murmuró. «Paula solo estaba preocupada por las finanzas». Me reí, no con burla, sino con ese dolor antiguo que uno ríe para no llorar. ¿Finanzas? ¿Desde cuándo una madre que cocina y limpia todos los días es un gasto? ¿Desde cuándo un plato de comida para quien los crió se mide en centavos? Iván no respondió. Solo dijo: «Hablaré con ella». Yo asentí, no porque creyera que lo haría, sino porque ya no necesitaba que lo hiciera. Ya no esperaba que él me defendiera. Ese tiempo había pasado. Esa noche, después de que todos durmieron, volví a bajar a la cocina. Abrí cada cajón. Saqué mis cuchillos y los envolví en una toalla. Guardé las especias que eran mías, las que había comprado con mi dinero. Cerré con llave la alacena donde guardaba mis utensilios y subí con la llave al cuello. A la mañana siguiente, coloqué un pequeño cartel en la cocina. «Cerrado hasta nuevo aviso». No firmé. No hacía falta. Cuando Paula lo leyó, lanzó una carcajada sarcástica. «¿Ahora resulta que hay huelga?», preguntó en voz alta, sabiendo que yo la escuchaba desde el pasillo. Nadie contestó. Iván la miró sin saber qué decir.
Carolina tomó una foto del cartel y la subió a sus redes con un comentario burlón. Pero lo que no sabían es que, en ese instante, yo ya había dejado de pertenecerles. Ya no era parte del mobiliario útil de la casa. Era una mujer que, por fin, empezaba a recuperar su lugar, aunque eso doliera, aunque trajera consecuencias. Y estaba lista para lo que viniera. La casa respiraba un aire denso, no por el calor que se colaba desde las ventanas mal cerradas, sino por el peso de los días que se acumulaban sin que nadie se atreviera a romper el silencio que yo había instaurado al cerrar la cocina. El cartel permanecía intacto, firme, como una pequeña bandera de territorio reconquistado. Ya no preguntaban. Ya no fingían que todo estaba bien. Solo pasaban frente a la puerta de la cocina con una mezcla de incomodidad y resignación, como si aquel espacio les recordara que algo había cambiado, algo que ya no podían ignorar. Paula optó por resolver la situación de manera práctica. Compraba comida preparada, cajas con alimentos empacados, platos plásticos para no tener que lavar. Las bolsas de basura se acumulaban más rápido de lo normal, y el olor en el cesto no era el de un hogar, sino el de una oficina de paso. Yo observaba en silencio, sin intervenir, como una testigo muda de su propio juicio doméstico. Durante los primeros días, mantuve una rutina discreta. Bajaba temprano, tomaba agua, me sentaba en el jardín si el clima lo permitía, y pasaba las horas leyendo o bordando. No necesitaba gran cosa. El refrigerador tenía frutas que yo misma había comprado antes, algo de pan, y una vieja hornilla eléctrica que conservaba en mi cuarto desde mi antigua casa. En ella calentaba leche por las noches o preparaba un café sencillo en las mañanas. Nadie me lo prohibía, pero tampoco nadie se ofrecía a ayudar. Era como si mi existencia se hubiera relegado a un plano paralelo, uno donde yo era a la vez parte del paisaje y amenaza silenciosa. Nadie sabía qué esperaba, qué buscaba con mi actitud, y eso los ponía nerviosos. Un jueves en la tarde, Carolina se acercó a mi habitación. No tocó la puerta con fuerza, solo la empujó lo justo para asomar la cabeza. «Abuela», dijo con ese tono que usaba cuando quería algo, «¿tú sabes hacer arroz con leche?» La miré por encima de los lentes y asentí. «¿Y podrías hacerme un poco?» El de mamá sabe raro. Me quedé callada unos segundos. El rostro de la niña no tenía burla esta vez. Solo curiosidad y algo de nostalgia. «No puedo usar la cocina. ¿Recuerdas?», respondí. Ella frunció el ceño y bajó la mirada. «Sí, pero podrías hacer solo un poquito aquí, en tu hornillita». Había dulzura en su pedido, pero también una ingenuidad peligrosa. Lo que para ella era un antojo, para mí era una línea que no quería volver a cruzar tan pronto. «Otro día», le dije con suavidad. «Cuando vuelva a abrir la cocina, con gusto». Se quedó en la puerta unos segundos, luego cerró sin decir más. Esa noche, mientras el cielo se tornaba violeta y las luces de la calle se reflejaban en los vidrios, abrí mi cuaderno de recetas. No lo hacía desde que empecé a cocinar en esta casa. Era un cuaderno viejo, de tapas duras y hojas amarillentas, con manchas de grasa y harina en los bordes. Cada página tenía algo más que ingredientes. Tenía historias. Notas al margen. Nombres de personas a quienes dediqué ese plato. Fechas escritas a lápiz junto a los cambios que había hecho. En una de las primeras páginas estaba la receta del arroz con leche, con la letra de mi madre al inicio, y mis anotaciones debajo. Recordé cómo lo preparábamos juntas cuando era niña. Cómo ella soplaba la cuchara antes de dármela y me decía: «Prueba esto y dime si le falta amor». Yo me reía. Y ella sabía que no era la canela, ni la leche, ni el azúcar lo que hacía especial esa receta, sino ese momento compartido entre cucharadas y risas.
Cerré el cuaderno con un suspiro, como quien guarda un tesoro que no quiere contaminar con la tristeza del presente. Al día siguiente, Paula organizó una cena informal con unos colegas suyos. Iván me informó por cortesía, sin pedirme que participara, pero con ese tono que dejaba entrever que esperaba que hiciera algo, al menos poner la mesa o ayudar a servir. No dije ni sí ni no. Simplemente no hice nada. Me mantuve en mi cuarto, escuchando el murmullo de las voces, las risas fingidas, los cubiertos mal colocados y el ruido metálico de las bandejas de comida comprada. Escuché cuando se cayó una copa, cuando Julián pidió servilletas y nadie supo dónde estaban. Escuché a Paula disculparse por el pequeño desorden y decir que últimamente las cosas han estado agitadas en casa. Sentí pena. No por ellos. Por la casa. Por cómo habían transformado un espacio que alguna vez fue cálido y armonioso en una especie de sala de espera donde todo era utilitario, sin alma. Me pregunté si alguna de esas personas notaba la diferencia entre una comida hecha con cariño y un paquete recalentado. Me pregunté si a alguien le importaba. Esa noche, cuando ya se habían ido los invitados y la casa olía a desinfectante barato, Iván tocó mi puerta. Entró sin esperar respuesta. Me encontró sentada, con una cobija sobre las piernas y la lámpara encendida. «¡Mamá!», dijo. «¿Podemos hablar?». Asentí. Se sentó al borde de la cama, incómodo. «Paula está muy estresada. Cree que todo esto te lo estás tomando demasiado personal». Lo miré sin parpadear. «¿Y tú qué crees, Iván?». Él bajó la vista. «Creo que tal vez fue un malentendido. Que exageramos». Me acomodé la cobija sobre las rodillas y respondí. «No fue exageración. Fue humillación. Y no es nuevo. Lleva años gestándose». Se quedó en silencio. Luego dijo: «No queremos que te sientas mal aquí». Reí. Una risa breve, seca. «Ya me siento mal, hijo. Me sentí mal el día que tu esposa decidió que solo merecía las sobras. Me sentí mal el día que tú no dijiste nada. Me sentí mal el día que dejaste de verme como tu madre para verme como un estorbo». No hubo defensa, ni justificación. Solo un silencio denso. Finalmente, dijo: «No sé cómo arreglar esto». Me incliné ligeramente hacia él. «No lo arregles, no con palabras. A veces, lo único que se puede hacer es aceptar que algo se rompió. Y si se rompe, hay que decidir si se pega o se deja atrás». Se levantó sin decir más y salió. La puerta quedó entreabierta. La cerré yo, con suavidad. A la mañana siguiente, abrí el armario donde guardaba mis papeles importantes. Busqué el sobre amarillo donde tenía los documentos de la casa que vendí hace 5 años. Saqué el contrato de compra-venta, las transferencias bancarias, los recibos de los aportes que había hecho desde entonces a la cuenta familiar. En total, había aportado más de lo que ellos sabían. Muchas veces, sin decirlo, compré el refrigerador nuevo. Pagué la instalación del sistema solar. Cubrí la mensualidad de la colegiatura de Carolina durante 6 meses, cuando Iván perdió el contrato temporal. Todo eso con mis ahorros, con la pensión de Benito, con las pocas joyas que vendí en silencio. No lo hice para ganar méritos. Lo hice porque era mi familia. Pero ya no podía seguir regalando partes de mí sin recibir siquiera un gesto de respeto. Guardé los documentos en una carpeta nueva. Luego hice una llamada. Hablé con doña Ernestina, mi antigua vecina, que ahora vivía en un departamento pequeño cerca del mercado. Me dijo que su sobrina trabajaba en una oficina de bienes raíces y que podían ayudarme si quería encontrar un lugar para vivir.
No le dije que planeaba irme. Solo que estaba considerando mis opciones. Ella lo entendió sin necesidad de más palabras. Me ofreció su casa para conversar. Le dije que iría pronto. Esa tarde, Paula intentó hablar conmigo. Me abordó en el pasillo con una sonrisa tensa. Rosenda, quería decirte que tal vez fui un poco dura el otro día. Estaba de mal humor y dije cosas que no debía. Asentí. No respondí. Iván me dijo que te sentiste mal. Y bueno, estamos dispuestos a hablar, a encontrar una solución. Me detuve frente a ella. ¿Y cuál sería esa solución, Paula? ¿Volver a hacer lo mismo de siempre, como si nada hubiera pasado? Ella se encogió de hombros. No sé, al menos que puedas usar la cocina otra vez. Hacer tus cosas. Compartir. Reí. No por burla, sino por la absurda forma en que intentaba disfrazar su comodidad de reconciliación. No necesito permiso para cocinar, Paula, pero ya no lo haré para una familia que no sabe compartir el respeto. Me giré y seguí mi camino. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin imaginar conversaciones pendientes. Algo dentro de mí había hecho clic. Y aunque no tenía claro qué iba a hacer todavía, sabía una cosa con certeza. Ya no estaba esperando que nadie me devolviera mi lugar. Estaba lista para reclamarlo por mí misma, aunque eso significara comenzar de nuevo, desde cero, con las manos vacías pero el alma intacta. Las semanas transcurrieron con una tensión creciente en la casa. El silencio se había convertido en el lenguaje predominante, y cada miembro de la familia parecía caminar sobre una cuerda floja, evitando cualquier confrontación directa. Rosenda, por su parte, mantenía su rutina diaria con una dignidad inquebrantable. Se levantaba temprano, realizaba sus tareas personales y pasaba la mayor parte del día en su habitación, leyendo o bordando. La cocina seguía cerrada, y nadie se atrevía a cuestionar su decisión. Una tarde, mientras Rosenda regaba las plantas del jardín, escuchó una conversación entre Iván y Paula en la sala. Hablaban en voz baja, pero sus palabras eran audibles. «No podemos seguir así, Iván», decía Paula. «Esta situación es insostenible. Necesitamos tomar una decisión». «Lo sé», respondió Iván con un suspiro. «Pero es mi madre. Y esta es nuestra casa. No podemos vivir en constante tensión. Si ella no está dispuesta a ceder, tal vez deba buscar otro lugar donde vivir». Rosenda sintió una punzada en el pecho. A pesar de todo, no esperaba que su hijo considerara la posibilidad de que ella se fuera. Con el corazón encogido, regresó a su habitación y se sentó en la cama, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Esa noche, durante la cena, el ambiente era aún más tenso de lo habitual. Nadie hablaba, y el sonido de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que rompía el silencio. Rosenda no bajó a cenar, como era su costumbre desde que cerró la cocina. Permaneció en su habitación, reflexionando sobre su situación y considerando sus opciones. Al día siguiente, decidió visitar a su amiga Ernestina, quien vivía en un pequeño apartamento cerca del mercado. Ernestina la recibió con los brazos abiertos y una taza de té caliente. «Rosenda, querida, ¿qué te trae por aquí?» «Necesito hablar contigo, Ernestina. Estoy considerando la posibilidad de mudarme». «¿Mudarte? ¿Por qué?» Rosenda le contó todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Ernestina la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando y apretando su mano en señal de apoyo. «Tienes todo el derecho de buscar tu paz, Rosenda. Si decides mudarte, puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites.
Rosenda agradeció la oferta y regresó a casa con una mezcla de emociones. Sabía que tomar una decisión así no sería fácil, pero también entendía que no podía seguir viviendo en un lugar donde no se sentía valorada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó una conversación entre Iván y Paula en la habitación contigua. «Creo que deberíamos hablar con ella», decía Iván. «Tal vez podamos encontrar una solución». «No sé, Iván. Ella ha sido muy firme en su decisión. No creo que quiera ceder». Rosenda cerró los ojos y suspiró. Sabía que el momento de enfrentar la situación había llegado. Al día siguiente decidió convocar a una reunión familiar. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, Rosenda tomó la palabra. «He estado reflexionando sobre nuestra situación», comenzó. «No quiero seguir viviendo en un lugar donde no me siento respetada. Por eso, he decidido mudarme». Iván y Paula se miraron sorprendidos. «Mamá, no tienes que hacer eso», dijo Iván. «Podemos encontrar una solución». «Lo he pensado mucho, hijo. Es lo mejor para todos». Paula no dijo nada, pero su expresión mostraba alivio. Rosenda comenzó a empacar sus pertenencias en los días siguientes. Ernestina la ayudó a encontrar un pequeño apartamento cerca del mercado, donde podría vivir con tranquilidad. Aunque la decisión fue difícil, Rosenda sentía una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. El día de la mudanza, Iván la ayudó a cargar las cajas en el coche. Antes de partir, Rosenda se volvió hacia él. «Cuida de tu familia, Iván, y recuerda siempre valorar a quienes te rodean». Iván asintió, con lágrimas en los ojos. Rosenda se despidió y se dirigió a su nuevo hogar, lista para comenzar una nueva etapa en su vida, llena de esperanza y determinación. La mudanza fue tan silenciosa como la decisión que la precedió. Ningún vecino salió a despedirse, nadie hizo preguntas, y Paula no salió de la casa mientras Iván, con movimientos torpes, ayudaba a cargar las cajas. Rosenda no llevaba mucho. Su ropa modesta, algunas fotografías enmarcadas, su cuaderno de recetas, una imagen de la Virgen de Guadalupe, el molcajete que había heredado de su madre y los cuchillos que no pensaba dejar atrás. Todo cabía en el maletero del coche viejo que había sido de Benito, que aún olía a las pastillas de menta que él guardaba en la guantera y que Rosenda conservaba como si el tiempo pudiera almacenarse en objetos. No lloró, no dijo palabras grandilocuentes. Solo miró la casa una última vez antes de subirse al asiento del copiloto y cerrar la puerta. El departamento de Ernestina era pequeño pero acogedor, con cortinas de flores que parecían haber sido bordadas a mano, un sofá cubierto con una manta de cuadros y una cocina modesta con olor a café y orégano. Rosenda se instaló en el cuarto que le ofrecieron, con una ventana que daba al mercado y una cama individual junto a una mesita de noche. No necesitaba más. Allí, los días transcurrían con una lentitud nueva, casi amable. Por primera vez en mucho tiempo, podía descansar sin tener que demostrar su utilidad. Por la mañana ayudaba a Ernestina con las compras, tejía mantas para donar a la parroquia, escribía cartas largas a su prima en Veracruz, y los jueves, cuando el mercado se llenaba de mujeres mayores como ella, Rosenda se sentaba en una banca con su radio portátil y conversaba con quienes aún sabían escuchar sin mirar el reloj. Pero no todo era calma. Dentro de ella aún quedaban cenizas encendidas, preguntas no formuladas, una mezcla de alivio y desasosiego que crecía en silencio. Y fue precisamente una tarde de esas, en las que el viento movía las bolsas plásticas por la calle, como fantasmas sin rumbo, cuando Iván llamó por teléfono. Su voz sonaba más apagada de lo habitual. Le dijo que Paula había decidido viajar con los niños durante una semana para visitar a su madre en Guadalajara.
que la casa estaba vacía, desordenada, triste, que él no sabía ni hervir agua sin ayuda. Rosenda lo escuchó en silencio. No lo interrumpió. Cuando terminó, hubo un momento de pausa. Luego, ella solo dijo: «Eso nunca fue problema mientras yo vivía allí». Iván suspiró. «Tiene razón, mamá. Lo arruiné todo». Rosenda no respondió de inmediato. Luego dijo: «No, hijo. Lo que arruinaste fue tu forma de ver lo que es un hogar». Y colgó sin más. Pasaron 2 días antes de que Iván apareciera en el mercado. Llevaba una camisa arrugada y una bolsa con unas mandarinas que compró solo para justificar su presencia. Se sentó junto a Rosenda en la banca sin pedir permiso, como cuando era niño y se metía en su cama después de una pesadilla. Ella no lo miró. Continuó desenredando un ovillo de hilo con paciencia. «Mamá», dijo él, «quiero hablar contigo cara a cara». Rosenda levantó la mirada. «Habla». Iván tragó saliva. «No sabía cuánto dependíamos de ti, ni cuánto daño te hicimos. Paula no está dispuesta a pedirte perdón. Cree que exageraste». Rosenda asintió lentamente. «Siempre lo creyó, desde el primer día». Iván bajó la vista. «Quiero que vuelvas. No por conveniencia. Porque te extraño. Porque los niños preguntan por ti. Porque esta casa sin ti es solo paredes». Rosenda se quedó en silencio. Luego, con una voz firme pero serena, dijo: «Iván, no soy un florero que uno regresa a la sala cuando se da cuenta de que se ve vacía. Soy tu madre. Una mujer entera, no una herramienta». Iván no insistió. Se levantó con lentitud y se fue sin decir adiós. Esa noche, Rosenda sacó su cuaderno de recetas y comenzó a escribir una carta. No era para Iván ni para Paula. Era para sí misma, una especie de testamento emocional. Allí dejó plasmadas las historias que iban con cada plato, los nombres de quienes la acompañaron en la mesa, las fechas en que nació cada nieto y el primer platillo que les preparó. Lloró mientras escribía, no de tristeza, sino de liberación. Porque por primera vez estaba escribiendo su propia historia desde un lugar de verdad. Pasaron las semanas y, un día, Carolina apareció en la puerta del departamento. Tenía 16 años, una mochila colgando de un hombro y cara de no haber dormido. «Abuela», dijo sin rodeos, «no aguanto más en esa casa». Rosenda la hizo pasar sin preguntas. Le preparó una taza de té y la dejó hablar. Carolina lloró. Dijo que sus padres discutían más desde que ella se fue, que Paula la obligaba a cocinar para Julián y que Iván estaba ausente, encerrado en su cuarto, mirando fotos viejas. «La casa huele raro», dijo la niña. «¿Ya no huele a ti?» Rosenda la escuchó, le acarició el cabello y le dijo: «Las casas solo huelen a quienes las aman, y yo ya no vivo allí». Pero no la echó. La dejó quedarse esa noche, y la siguiente, y al cabo de una semana, Carolina había aprendido a hervir arroz, a lavar su propia ropa, a despertarse temprano. Ernestina le enseñaba a bordar, y Rosenda, con paciencia, le transmitía sus recetas. Algo se tejía entre ellas. Algo nuevo. Un sábado, Iván volvió a tapón a aparecer. Esta vez con Julián. El niño corrió a abrazar a Rosenda y se echó a llorar en su regazo. Iván solo observó. «No vengo a pedirte que regreses», dijo. «Vengo a pedirte que me dejes empezar de nuevo, desde donde tú estés». Rosenda lo miró largo rato. «¿Y tu esposa?
Ya no es mi esposa. Se fue hace una semana. Me dejó una nota en la nevera. Rosenda cerró los ojos y respiró profundo. ¿Y qué quieres de mí? Iván se sentó junto a ella. Quiero aprender. A ser hijo. A ser padre. A cocinar sin quemar el arroz. Rosenda sonrió por primera vez en mucho tiempo. Decidieron ir despacio. Rosenda no volvió a la casa, pero abrió las puertas de su cocina a Iván y a los niños. Comenzaron a reunirse los domingos. Cocinaban juntos. Carolina ayudaba con el postre. Julián ponía la mesa. Iván lavaba los platos. No era perfecto, pero era sincero. Y una mañana, al volver del mercado, Rosenda encontró en su puerta una caja de madera con un moño rojo. Dentro estaba la vieja cacerola que Paula había destinado a la comida del perro. Limpia, brillante, y una nota. Nunca debí permitir que te sintieras menos. Gracias por enseñarnos el valor de cada cuchara. Rosenda no respondió. Solo guardó la cacerola en su estante más alto, como un trofeo. Porque había vencido. No con gritos, no con amenazas, sino con silencio, con dignidad, con la fuerza de quien conoce su valor, aunque los demás lo olviden. Ese fue su clímax. No un escándalo. No una pelea, sino la recuperación silenciosa de su lugar en el mundo. Desde una cocina pequeña, con ollas que olían a historia, y un fuego que ya nadie volvería a apagar. Nunca imaginé que mi vejez sería esta especie de tierra intermedia donde una ya no pertenece del todo a ningún lugar, pero tampoco está completamente sola. En este pequeño departamento que comparto con Ernestina, rodeada de plantas enlatadas y tazas desparejas, he descubierto que hay una clase de paz que llega solo después del desencanto. Cuando una ha dejado de esperar que los demás la miren como antes. Porque lo cierto es que no quiero volver a ser la que cocina sin que le pregunten si tiene hambre, la que limpia sin que noten el polvo, la que está ahí como una pared, sosteniendo sin ser vista. No, esa mujer ya no vive en mí. O mejor dicho, sigue en mí, pero ha aprendido a decir que no. Los domingos se han vuelto una tradición distinta. No hay mantel blanco ni servilletas de tela, pero hay conversación. Iván llega con los niños y algo de pan dulce del mercado. Carolina pregunta si puede intentar un platillo nuevo, y Julián ya no se sienta a esperar que todo esté servido. Busca los platos, pone la jarra de agua, sonríe. Iván no habla mucho, pero me mira con otra expresión. A veces me toma la mano, como cuando era niño, como si me pidiera permiso para seguir aprendiendo a querer sin exigir. No hemos hablado de todo lo que pasó, pero tampoco hace falta. Hay gestos que dicen más que cualquier disculpa. Una tarde, mientras pelábamos manzanas para hacer un postre, Carolina me preguntó si alguna vez me había sentido feliz de verdad. Me sorprendió la pregunta. Me tomó unos segundos responder. Le dije que sí, que muchas veces. Le hablé de su abuelo, de cómo me llevaba serenatas con un radio viejo a pilas, de cómo construimos la casa donde su padre creció con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, bajo el sol de un México más duro, pero más noble. Le conté cómo lloré de felicidad cuando su padre entró a la universidad, cómo temblé la primera vez que lo vi cargar en brazos a su hermana recién nacida. Le hablé de las cosas pequeñas que nadie guarda en fotos, pero que sostienen una vida. El olor del pan cuando fermenta bien, la risa de un hijo dormido, el silencio de una tarde sin deudas. Me escuchó con atención, como si no solo quisiera saber sobre mí, sino también entender qué clase de vida quiere tener ella. Al terminar,
Me abrazó y me dijo: «Yo también quiero ser feliz, abuela. Pero a veces me da miedo parecerme a mi mamá». No supe qué decir. Solo la abracé más fuerte. Porque entendí que a veces las hijas también cargan con culpas heredadas, con miedos que no les pertenecen, con nombres que no eligieron. Y que a lo mejor el amor también consiste en enseñarles que pueden escribir una historia diferente. Las semanas pasan sin sobresaltos. Ernestina y yo hemos hecho una especie de familia extendida con otras mujeres del barrio. Doña Clara, que perdió a su hijo hace años, pero sigue cocinando para 20, como si esperara visitas. Mariluz, que vende tamales y sabe todo lo que pasa en 5 manzanas a la redonda. Y Julia, que no habla mucho, pero siempre tiene pan recién hecho. Con ellas hemos formado un pequeño círculo donde nadie pregunta por qué estás sola, porque todas sabemos que la soledad no siempre es ausencia. A veces es elección. Iván me ofreció ayuda económica varias veces. No la rechacé por orgullo, sino porque aprendí a vivir con menos. Y porque ahora sé que lo que necesito no cuesta dinero. Respeto, tiempo, libertad. A cambio, le ofrecí lo que sé. Cómo preparar moles sin prisas. Cómo leer el clima con solo mirar el cielo. Cómo escuchar sin dar consejos. Cómo pedir perdón sin hablar. Me escucha como antes no lo hacía. A veces, incluso me toma notas. No ha vuelto a mencionar la idea de que regrese a vivir con ellos. Y yo tampoco. Sabemos que sería un error. No porque no nos queramos, sino porque hay etapas que, una vez cerradas, no se deben forzar. Esta distancia nos ha permitido vernos mejor, y quizás por primera vez, vernos de verdad. Un día encontré entre mis cosas una carta vieja que le había escrito a Benito y que nunca entregué. La había guardado en mi cuaderno de recetas, entre la página del caldo de pollo y la del flan. En ella le contaba que me sentía invisible, que extrañaba su manera de hacerme sentir importante solo por existir, que temía que cuando los hijos crecieran me dejarían de lado. La leí entera, con una mezcla de ternura y tristeza, y luego la rompí en pedacitos muy pequeños, porque ya no me hacía falta, porque esas palabras ya no eran ciertas, porque por fin, después de tanto, había recuperado mi lugar, no en la casa de nadie, sino en mí misma. Hoy me siento distinta, más vieja, sí, pero también más clara. Ya no me pesa el silencio, ni me duele la espera. Tengo mi nombre, mis recuerdos, mis recetas, mi historia. Y si algo he aprendido es que no hay castigo mayor que permitir que te borren en nombre de la paz familiar. Hoy sé que la paz sin respeto es sumisión, y que hay batallas que solo se ganan cuando una decide no seguir luchando donde no la valoran. A veces, cuando el sol se pone, me siento en el balcón con mi taza de café y veo cómo los vecinos vuelven del trabajo, cómo las luces se encienden una a una en los departamentos cercanos. No siento envidia, siento gratitud, porque la vida, con todas sus grietas, aún me permite ver belleza, porque mis manos siguen firmes cuando cortan cebolla, porque mis pies aún conocen el camino al mercado, porque mi voz, aunque callada, aún tiene peso, porque yo, Rosenda, la mujer que un día fue reducida a solo lo que sobre, ahora elige cada día cómo quiere vivir. Y no necesito más.